Imaginado hace un tiempo, pero que está aquí. Por cierto, debo decir que el poeta Carlos Álvarez, que le hubiera encantado, como sabe bien Raúl, estar hoy aquí e intervenir, aunque fuera brevemente, no puede hacerlo porque está en el hospital, en la UBI del Hospital Clínico, pero está bien, está en la UBI por otras razones, pero está bien, se está recuperando y probablemente mañana pasado pues le puedan dar el alta ya, pero no puede trasladarse. Por lo tanto, os manda, como sabe Raúl, un fuerte abrazo y su adhesión a este acto y a lo que significa. Bueno, este acto es la presentación de un libro que yo no voy a decir en plan amigo, que era muy esperado y todo eso, ¿no? Pero que una vez que está hecho, tengo que decir, una vez que está a la vista de todos, tengo que decir que es un libro que aporta muchas cosas a quien se interesa por el desarrollo de la política española de los últimos 50 años, ¿no?, en este país. Del autor, pues bueno, yo no puedo decir más que lo que se dice de un amigo, ¿no?, y de alguien a través del cual yo llegué del Partido Comunista de España al Partido Comunista de España marxista-leninista, pero de otra forma. Yo no he militado nunca en el Partido Comunista de España marxista-leninista, pero sí colaboré allá por los años 86, 87, yo militando en el Partido Comunista de España, y algunos miembros del PCML pues me pidieron si podía colaborar en el homenaje a las víctimas del franquismo, ¿no?, una labor, tengo que decir que muy fructífera, al menos para mí. No sé si resultó así para el partido, que se dejó la piel en aquellos actos y que a algunos nos tocó incluso reprochar a nuestros propios correligionarios la falta de interés en colaborar en algo tan necesario como era ya entonces. Imaginaros hoy, si lo es, ¿no? Pero entonces ya lo era. Algunos nos tocó reprochar a nuestros propios camaradas de partido y de sindicato la falta de interés, sobre todo colectivo y de organización, con aquello que asumió el Partido Comunista de España marxista-leninista, dando prueba de que no eran solo buenas intenciones y palabras los que le motivaban, sino hechos necesarios que quedaron ahí en la pequeña historia o en la gran historia de la política en esos momentos y de la sociedad, ¿no? Y, en fin, ya ha habido tiempo para que unos y otros juzguen lo que hicieron unos y otros, pero yo creo que el juicio fue muy positivo en general, y aquí se dice también en este libro. Bueno, Raúl Marco, en todo caso, yo no voy a decir nada de él porque creo que le conocéis casi todos.
pero sí le voy a dar las gracias por haberse decidido a terminarlo, porque se decidió a empezarlo hace tiempo, ¿no? Pero a terminarlo parece que no se decidía, ¿no? Pero bien, se ha decidido y aquí está y se lo agradecemos. El Partido Comunista de España, marxista-leninista, nació el mismo año y casi el mismo mes en que este club de amigos de la UNESCO, digamos, salió de forma decisiva ya y de forma definitiva a la sociedad española a través de su primer boletín, por ejemplo, y empezaron en ese momento, en el año 64, las actividades de forma ya potente, ¿no? El Club de Amigos de la UNESCO, por lo tanto, en fin, fue un año fructífero, ¿no? Aquel 64 para la sociedad española. Para hablarnos de este libro, aparte del autor, está Carlos Hermida Revillas, profesor de Historia de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y autor de infinidad de trabajos sobre aspectos distintos, trabajos sobre Stalin, artículos, publicaciones, ¿no? Sobre la revolución bolchevique, sobre marxismo, sobre la oposición al franquismo, etc. Y autor de algún libro, como apuntes históricos sobre la Rusia soviética, de economía agraria, de agitaciones campesinas, etc. En fin, también conocido y una autoridad para lo que vamos a decir. Y Lola, que no sé si vas a decir algo dirás, pero que es una de las muestras del activismo tan ferviente, el activismo tan fructífero de militantes del Partido Comunista de España, marxista-leninista. Podríamos citar una lista enorme, ¿no? de acciones y de compromisos, pero me han sugerido que cite una muy importante, dada su profesión. Ella fue enviada por el FRAP a los campamentos de Polisario como enfermera voluntaria, y entendemos que allí pues haría la labor de enfermería física y mental, que me refiero en cuanto al desarrollo de las ideas marxistas, leninistas. En todo caso, bienvenida también, Lola, y esperamos tu versión también. Gracias a todos. Yo podía y me apetecía en un primer momento contar cosas de mi experiencia personal, del detalle tan agradable y tan satisfactorio que vivieron conmigo al invitarme o al sugerir al Ministerio de Cultura albanés que me invitaran a recorrer a través de la Asociación de Actora sobre la Rusia soviética, final de los 80, a recorrer Albania con rango diplomático. Yo estaba no podía yo escribir todavía en algún sitio, pero yo dejé mi compromiso escrito en algunas revistas, y no tanto del gobierno albanés, también algo así, sino del pueblo albanés y de su compromiso con lo que en aquel momento se desarrollaba socialmente en el país. Lo dejé escrito y sigo pensando lo mismo. 30 años después, o 32 años, 31 años después, sigo pensando lo mismo. O sea, no me desvío un centímetro de aquello que escribí. En todo caso, aquello empezó a unirme a personas como Raúl, Lola, y 30 y algún año después, pues estamos aquí. Eso significa que algo ha ido bien, a pesar de que otras cosas no hayan ido bien. Por lo tanto, os dejo con Carlos Hermida y después pues... Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. Todos hemos oído pues, la expresión "el saber no ocupa lugar". Yo la verdad es que tengo mis dudas
sobre todo cuando ya no te caben más libros en casa. Pero desde luego, en primer lugar, en el saber es el tiempo, el escaso tiempo disponible. Aunque solamente nos dedicáramos las 24 horas del día a leer, solamente podríamos abarcar una mínima parte de lo que se ha escrito y de lo que se está escribiendo. De tal manera que no tenemos más remedio que seleccionar, que discriminar, que escoger entre los cientos y miles de títulos que se han publicado cada año. Cada uno pues tiene su criterio para escoger. Yo pienso que los libros que hay que leer pues tienen que aportar elementos novedosos, que tienen que esclarecer determinadas cuestiones y llenar, desde mi punto de vista, lagunas historiográficas. Por lo tanto, yo considero que hay 3 razones fundamentales para leer este libro. Son las que brevemente voy a desgranar porque el protagonista, quien tiene que hablar a fondo, es el autor, es Raúl Marc. Bueno, la primera razón para leer este libro es que cubre una página de la historia de la lucha antifranquista. Concretamente, pues la página que escribió el Partido Comunista de España, marxista-leninista, y el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Es cierto que a día de hoy pues hay una serie de publicaciones sobre estas dos organizaciones, libros, algunos artículos, pero hay que decir que una buena parte de ellos está lleno de inexactitudes. Y hay otra parte que está llena de tergiversaciones y de mentiras, que es lo más grave. Ahora, por fin tenemos una historia de estas organizaciones escritas desde dentro, escritas por un protagonista, y protagonista fundamental, porque Raúl fue fundador de ambas organizaciones. Y además no solamente escrita desde dentro, sino escrita con fuentes documentales, con lo que Ángel Villa llama evidencias primarias de época, cosa que en otros casos no lo tenemos. Este libro no es una historia exhaustiva, ¿no?, de estas organizaciones, porque para eso hubieran hecho falta varios volúmenes. Yo animo a Raúl a que se ponga manos a la obra y después de este libro venga otro, ¿no? Pero evidentemente están todos los hechos significativos y están tratados en profundidad. El Partido Comunista de España, marxista-leninista, se fundó en 1964 en unas circunstancias muy concretas, en plena Guerra Fría y también en un momento en que el revisionismo se extendía por multitud de organizaciones comunistas, ¿no?, entre ellas el propio Partido Comunista de España. Por eso, una serie de militantes disconformes con la trayectoria que seguía el Partido Comunista de España desde hacía unos años, decidieron dar un paso adelante, difícil, complicado, y fundar una organización verdaderamente revolucionaria que se llamó Partido Comunista de España marxista-leninista. Desde el principio tuvo que enfrentarse a enormes dificultades, no solamente enfrentarse al franquismo, con lo que era ese régimen, y después hablaremos de él, sino también luchar contra el revisionismo y luchar contra las propias desviaciones internas. A partir de ese hecho fundacional, pues el libro escrito por Raúl pues va tratando, ¿no?, mediante un análisis muy profundo, una serie de elementos y páginas fundamentales. El paso a la lucha armada, lo que fueron las luchas intestinas dentro del partido, lo que en su momento fue la adaptación a la legalidad, la traición que acabó con el partido en el año 91, y después la refundación del partido. Todo ello, repito, pues con un abundante material documental, escrito en un estilo sobrio, en un estilo austero, ¿no?, en un perfecto castellano, pero también hay páginas, digamos, muy emotivas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando narra el fallecimiento de una de las fundadoras del partido, Elena Ódena, o cuando habla del fusilamiento de 3 de nuestros camaradas el 27 de septiembre de 1975. Por eso yo creo que esta es una de las razones, para leer el libro, que cubre una página, digamos, una laguna que estaba ahí y que ahora, digamos, sin ser de forma exhaustiva, pues ya tenemos suficientes datos para entender lo que fue la historia del PCML y de Franco. Es una historia muy importante, ninguneada sistemáticamente por los llamados historiadores académicos. Historiadores supuestamente
hacer una historia desde un punto de vista ideológico, aunque ellos lo nieguen, pero la hacen. Y dentro de esa misión que tienen de defender digamos, las posiciones de las clases dominantes, pues digamos, arrojan luz sobre unos temas y sobre otros los dejan en penumbra. Y esto es lo que ha ocurrido con la historia del PCML y del FRAP. Hay una segunda razón para leer este libro, también muy importante, y es que ayuda a combatir y ayuda a desmontar algunos de los mitos que ha creado esta historiografía oficial o académica. Uno de esos mitos, por ejemplo, afirma que el franquismo en los años 60, al principio de los 70, ya no era un régimen fascista, era otra cosa. Y entonces, pues, se dice, incluso se ha llegado a decir, que era un régimen autoritario, con cierta dosis de pluralismo, ¿no? Eso lo dijo en su momento un sociólogo llamado Juan Lin, y por tanto, digamos, se le quita el hierro, fue realmente el franquismo. Hay que decir que independientemente de las operaciones de maquillaje que ha cometido el régimen en los años 60, el régimen de Franco siempre fue un régimen fascista. Su ADN fue fascista. Otra cosa es que por razones de política interior o de política exterior intentara maquillar esos rasgos. Es cierto que en los años 70 ya no había decenas de miles de fusilamientos como en los años 40, pero seguía habiendo una represión brutal. Seguía habiendo fusilamientos, recordemos el de Julián Grimau, seguía habiendo estudiantes que caían por las ventanas, ¿verdad? Seguía habiendo gente que moría en manifestaciones por reivindicar mínimos derechos laborales o sociales. Por lo tanto, había una violencia estructural. Y por eso el partido, en un momento dado, decidió dar el paso y llamar a la lucha armada, porque era absolutamente necesario. Y se comprueba en estas páginas, que es las páginas del libro escrito por Raúl. Fue una decisión difícil, pero realmente era necesario demostrar al régimen que frente a la violencia fascista había una resistencia popular. Desgraciadamente, en estos libros que estudian pues, nuestros jóvenes y en esos libros que han escrito estudios académicos, pues los militantes del PCML y del FRAP aparecen como terroristas, y se dice así una y otra vez. Y esto hay que combatirlo y hay que negarlo pues de forma sistemática, porque los camaradas del FRAP y del PCML no eran terroristas, eran antifascistas, eran comunistas, eran republicanos y tuvieron el valor de enfrentarse con las armas en la mano a un régimen que ese sí que era terrorista. Hay que dejar bien claro, porque ahora se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Pero ¿quiénes eran los terroristas? Los terroristas eran los miembros del Tribunal de Orden Público. Los terroristas eran los miembros de la Brigada Político-Social. Los terroristas eran esos militares que en cientos de consejos de guerra pues condenaron a muerte y ejecutaron a miles de republicanos. Esos eran los terroristas. Sin embargo, ahora, con este revisionismo histórico que nos invade, pues ha dado la vuelta a las circunstancias y entonces pues los que lucharon contra el fascismo pues aparecen con esa terminología, terroristas. Y hay que repetir una y otra vez que frente al fascismo todas las formas de lucha son legítimas, incluida la lucha armada. Que quede muy claro, porque si no, aquí se va a terminar condenando pues al maquis de los años 40 o a los guerrilleros franceses o griegos o albaneses que se enfrentaron a los ocupantes nazis y seguir por este camino. Por tanto, hay que poner los puntos sobre las sillas. Otro de los mitos que digamos, se combate en este libro es el mito de la transición. Esa transición que nos ha presentado como democrática, pacífica y modélica, ¿no? Tan modélica que bueno, llegó incluso a haber seminarios en los años 80 en América Latina, iban ciertos políticos españoles pues a enseñar a los argentinos, a los chilenos, cómo habíamos salido de la dictadura y que ellos aprendieran. Bueno, pues esa transición tiene nada que ver, como nos ha explicado, con lo que ocurrió realmente. No fue pacífica de ninguna de las maneras, porque hubo cerca de 200 personas asesinadas por grupos de extrema derecha, paramilitares y por la propia policía.
No fue democrática porque no hubo un referéndum en el que el pueblo español pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, monarquía o república. Fue otra cosa, ¿no? La transición fue otra cosa. Fue una operación política que llevaron adelante las clases dominantes que habían tenido el poder del franquismo con el apoyo de Estados Unidos y, eso sí, y es grave, con la complicidad de lo que llamaríamos una izquierda oficial. El Partido Comunista de España Marxista-Leninista denunció en todo momento esas maniobras. Lo que ocurre es que no tuvo, digamos, la fuerza suficiente para cambiar la situación histórica. Entonces, pues, hemos tenido una transición que permitió que un monarca, digamos, pues designado por el mayor asesino de la historia de este país, Franco, pues se sentara en el trono y nos gobernara durante unos cuantos años. Y la actual monarquía, que ahora sigue siendo heredera del fascismo. Y por eso tenemos pues a miles de republicanos fusilados y enterrados en fosas comunes. Y por eso, por ese tipo de transición, tenemos a un individuo infame, ¿verdad?, apodado Billy el Niño, que se pasea por las calles de este país con 4 medallas y una pensión. Esa fue la transición que hubo aquí. Y también hay que dejarlo muy claro. Otra cosa es que nuestro partido no pudiera torcer el rumbo de los acontecimientos, pero nada que ver con el mundo. Y este libro contribuye decisivamente a desenmascarar, digamos, esos mitos que se han extendido y que no solamente se han extendido, sino que mucha gente ha asumido. Y después hay una tercera razón para leer este libro. Y es que a lo largo de sus más de 300 páginas, ¿no?, pues está presente siempre la idea de la necesidad de un partido comunista para superar el capitalismo. En el siglo XIX, en el siglo XX y ahora que estamos en el siglo XXI, la contradicción fundamental es, el modo de producción capitalista es entre el capital y el trabajo. No entre el capital y los ecologistas, o el capital y los feministas o los movimientos sociales, por ser importantes, sino que la contradicción fundamental es entre el capital y el trabajo. Y para superar esa contradicción y superar el capitalismo es necesaria organización política. Y la historia, la experiencia histórica, ha demostrado que solamente se ha superado el capitalismo y se ha logrado, digamos, implantar un modo de producción alternativo, como es el socialismo, cuando ha habido una dirección en manos de un partido comunista. Eso es así. Por mucho que las clases dominantes pues se empeñen en tergiversar la historia, en decir que el comunismo es poco menos que algo que debe estar en el museo de la historia, que se ha contrarrechado, poco menos que nostálgicos, y de condenas brutales de la revolución bolchevique, como vimos el año pasado, cuando se celebraba el centenario. Eso forma parte de la guerra ideológica de la burguesía contra el proletariado. Pero el Partido Comunista es fundamental si queremos superar el capitalismo. Y por eso se fundó el PCM. Y por eso estamos aquí, a pesar de los golpes duros que hemos recibido. Y seguro que Raúl pues, nos va a hablar de esa traición inmensa del año 91, que acabó con el partido, pero hubo camaradas, hubo militantes que supieron sobreponerse y el partido se refundó en el año 2006. Y estamos aquí con nuestras banderas desplegadas, con la bandera roja del socialismo y del comunismo, y con la bandera republicana. Y a nosotros no nos van a poner de rodillas, ni nos vamos a arrepentir por ser comunistas, como han hecho otros, de forma vergonzosa. Nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir luchando. Hemos cometido errores, pero también hemos cometido aciertos. Y ese va a ser nuestro camino. Yo quiero terminar pues dando las gracias a Raúl por haber escrito este libro y sobre todo pues dándote las gracias, Raúl, por tu lucha, por tu coherencia política e ideológica, por tu compromiso y por tu ejemplo de comunista. Y personalmente darte las gracias por ser siempre el amigo y el camarada. Enhorabuena por haber escrito un gran libro, un libro magnífico. Nada más, gracias a ustedes.
que después de lo que ha dicho Carlos, pues un poco yo puedo añadir. Voy a tratar de explicar por qué decidí a escribir este libro después de estar mucho tiempo resistiendo a las presiones y las sugerencias de amigos y camaradas, incluso de otros partidos como de Ecuador o Turquía, que me pedían que escribiera. Y no lograba convencerme. No me siento con capacidad para hacer esto, pero al final cedí, mejor que no cedí, me convencieron, particularmente un camarada que no está aquí hoy, que lo dejó hace unos meses, Ricardo Galino. Logró convencerme para ponerme a esa tarea, precisamente por razones que nos ha puesto Carlos, hacer frente a las deformaciones, a las mentiras, a las calumnias, dirigidas no solo contra el partido del Estado, sino también sobre sus militantes, sobre algunos de ellos que han pagado con su vida, su trabajo, su heroísmo, su lucha, ¿no? Se trata también, digo, de acabar con una de esas calumnias que, si se justificaran en un principio, rápidamente dejan de ser, como cuando nos calificaban de los chinos en el 64. Es verdad que en el 64, cuando estábamos todavía bastante desorientados, sabíamos que la cosa no iba bien, pero no teníamos muchas raíces, muchos elementos a agarrarnos, surgieron las posiciones del Partido Comunista de China en contra del frente congreso de Pekín, de las infamias sobre Stalin, de toda una serie de cosas, en ese informe tan secreto que al día siguiente ya lo tenía la CIA. Entonces, esas publicaciones chinas a nosotros nos ayudaron mucho a ver algunos problemas y efectivamente salimos defendiendo a China, incluso algunos artículos exagerados sobre China, que reconocerlo es verdad. Pero también es verdad que desde el mismo momento de nuestra constitución, incluso antes, ya teníamos contradicciones con el Partido Comunista de China. Esto se explica en el libro perfectamente ahí. Tuvimos divergencias serias que las hablábamos, discutíamos con el Partido Comunista de China, directamente allí, en China, en sus embajadas, daban cita. Pero esas críticas, esas que hacíamos, en discusiones con ellos, siempre las mantuvimos internas. Es decir, la militancia sí estaba al tanto de nuestras posiciones, pero no las hacíamos públicas por razones evidentes, para no dar armas al enemigo. Hasta que sucedió ya algo que nos dijo que la paciencia hasta llegaba. Fue cuando el gobierno de China estableció relaciones diplomáticas con la dictadura fascista de Franco. Ahí ya no nos callamos y en la primera página de nuestro periódico publicamos un extenso artículo denunciando esas relaciones y que eso no eran relaciones con el pueblo o los pueblos de España, sino con una dictadura fascista. Eso nos costó, claro, una avalancha de críticas. Igualmente, cuando se dio la revolución cultural en China, en un principio nos parecía algo que era correcto, se presentaba como una lucha contra el burocratismo, que se daban los partidos, muchos partidos, contra el burocratismo y el derechismo, etcétera, etcétera. Y saludamos esa revolución cultural, entre comillas, hasta que poco a poco se fue viendo cómo esa rebelión, particularmente de los estudiantes, contra el burocratismo fue degenerando y se convirtió en una lucha armada contra el Partido Comunista. Y los hechos demostraron a dónde llegó esa revolución cultural. Pero en el libro hay todo un artículo, todo un capítulo a nuestras relaciones con los chinos, nuestras peleas con ellos y nuestras divergencias. Otro de los puntos que pensamos, porque lo discutí con mis camaradas, era necesario salir al paso de un informe, un
programa de mucha audiencia, Informe Semanal, publicó un programa en el que se acusaba a PCML y al FRAP, algunos camaradas, amigos, entre otros, de ser los autores y organizadores del intento de asesinato de Antonio Cubillo en la Argelia. Cubillo, el dirigente del Payá, el movimiento independentista canario. Mantienen una red de infiltrados en organizaciones extremistas. Uno de los confidentes del comisario Conesa, José Luis Espinosa, actúa como topo en el movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario. El M. Payac, que dirige desde el exilio en Argelia un abogado llamado Antonio Cubillo. El M. Payac había comenzado sus actividades en 1964 y la lucha armada en 1976. Y aunque no había causado aún ninguna víctima mortal, su líder, Antonio Cubillo, era un personaje incómodo para el gobierno español. Evidentemente, nuestra respuesta fue: no se lo pedimos intervenir, no hicimos explicaciones, no necesidad, pedimos a los periódicos, algunos lo publicaron, otros no, pero estas posiciones después fueron utilizando la cuestión ahora, hasta que quedó una sentencia de los tribunales españoles que condenaban a los autores de ese asesinato como miembros manipulados por el Ministerio de Gobernación de España, a cuya cabeza se encontraba Martín Villa, y uno de cuyos dirigentes de los tribunales era un siniestro individuo, padrino de Villa Niño, Conesa. Bien, pues todo eso salió en los tribunales y fue recogido en la prensa. Ni una sola rectificación desde entonces. Escribimos y pedimos explicaciones, nunca la dieron. Y todavía queda gente que piensa, que efectivamente estamos detrás del intento de asesinato de Cubillo. Cubillo, que yo conocí personalmente en Argelia, en el tiempo que estuve allí, en momentos duros, y con el que tenía una relativa amistad. Eso llevaba a otro error que también se cultiva hoy todavía, es que gente que confunde y mezcla FRAP y GRAPO, cuando son cosas totalmente distintas y que el FRAP nunca ha tenido nada que ver con el GRAPO, al contrario. El FRAP, como todos sabéis, bueno, tuvo lugar después de varias reuniones con diversas fuerzas antifascistas, socialistas, comunistas, revolucionarios de España, entre ellas la que dirigía don Julio Álvarez del Valle, persona harto conocida en este mundo, pero sin embargo ahora últimamente hay algún intelectual que dice que eso era, que ni siquiera nadie sabe quién era Álvarez del Valle. Me parece que creer eso es bastante, no son ignorantes, es algo peor entonces, ¿no? Basta con saber quién era Álvarez del Valle. Creo que con leer lo que opinaba de él Antonio Machado, que era bastante claro. Recojo todo lo de Antonio Machado y reproduzco el informe de Julio Álvarez del Valle en la Sociedad de Naciones, en la que denunciaba la agresión contra la República Española por parte de Alemania y de Italia, y la complicidad, la cayuna de los gobiernos de Francia y de Inglaterra. Todo eso lo escriba Julio Álvarez del Valle, ese personaje que ahora dicen algunos que es un desconocido. Pero solo para identificar, acabar con ese intento de confundir de GRAPO, que todavía hay gente que lo mantiene. Otra cuestión, estoy resumiendo mucho porque si no, esto sería... Bueno, es reivindicar y exponer el respeto y la admiración que nos merece aquella mujer extraordinaria que fue Elena Ódena, luchadora infatigable, mujer ejemplar, que incluso ha sido criticada hábilmente, llegado a la calumnia, a presentarla como una persona inculta, semianalfabeta, ávida de poder.
Bueno, las opiniones sobre ella, creo que, como citar al gran historiador hispanista Pierre Vilar, caen por su propio peso. Hay otras citas y otras personalidades y camaradas que recojo ahí. También he tratado de abordar, repito que nunca, no sé, la opinión de los camaradas era si todo lo he logrado, si he logrado hacerlo bien o no, pero dejar claro en el contexto que en aquellos años, desde los años 60 en adelante, nos movíamos a nivel internacional. Por eso he incluido un estudio del sociólogo y politólogo Nils Andersson, que está incluido después del prólogo del libro. Me pareció que tenía importancia como para ponerlo ahí, y que deja precisamente muy bien establecida cuál era esa situación y el efecto que tuvo, las consecuencias que tuvo en muchísimas fuerzas políticas, en personas, particularmente entre los comunistas, el derrumbe del campo socialista, la implosión de la Unión Soviética particularmente, ¿no? Fueron situaciones que sembraron derrotismo, pesimismo y abandono de mucha gente. No se tuvo en cuenta bien claramente, creo que los partidos, no tuvimos todos, nos incluimos nosotros también, perfectamente cuenta de cuáles eran las consecuencias de esa situación, aunque se nos aclaró. Por eso reproduzco también ahí un artículo publicado en El País, en el año 80 y tantos, no me acuerdo, por una personalidad que ya no existe tampoco, pero que los militantes de comunistas de ese país, de todos los comunistas de la tendencia que se conocen perfectamente, como era Marcial Suárez. Ese artículo lo he puesto como anexo porque revela perfectamente cuál debía ser el espíritu de los comunistas frente a la traición que ya se había producido y el hundimiento de la URSS y demás, ¿no? De pasada, toco también las consecuencias de los años 90 adelante de la aparición del populismo internacional, no solamente en España el populismo, con su demagogia, la política errática de esas organizaciones, que es otra de las causas del debilitamiento de organizaciones. Incluso nosotros fuimos golpeados por esas corrientes y durante golpeados particularmente nuestra organización juvenil. Pero en fin, yo no me alargo, puedo llamarlo, quiero insistir sin embargo en algo que ha insinuado Carlos, ¿no? Y es que pese a los golpes que hemos sufrido, y han sido muchos y algunos muy graves, sangrientos incluso, nunca nos hemos rendido, nunca hemos renegado a la lucha ideológica, al contrario, hemos procurado profundizar en ella, tratando de ser lo más coherente posible con las situaciones creadas, respuestas a situaciones concretas, teniendo en cuenta que las situaciones cambian y no siempre casi nunca como nosotros quisiéramos. Hemos peleado, y lo hemos dicho, contra las corrientes chinas, etcétera, etcétera, y también, y eso se sabe menos, contra posiciones de los camaradas de Albania que no compartíamos. Posiciones que nos han llevado a veces a discusiones grandes y tal, pero con diferencia de los chinos, con camaradas albaneses sí podíamos discutir, sí nos escuchaban, sí nos respondían, sí debatíamos. Era una situación muy distinta. Había cosas que nos callamos, pretendo suicidio de Mehmet Soku, 15 días después de haber estado reunidos con él, no nos creímos las explicaciones que nos dieron, pedimos directamente explicaciones a la dirección del Partido Comunista, del Partido del Trabajo de Albania, no nos convencieron y se lo dijimos tranquilamente, pero nos callamos. Una vez desaparecida desgraciadamente Albania y desaparecidos los dirigentes de Albania, sí planteo estas cuestiones en el libro con toda una serie de datos que como mínimo
deja más que en duda la teoría del suicidio de ese hombre. Pero eran cosas que no podíamos entonces hablar, que ahora sí, por eso es una de las razones por las que hemos escrito, por lo que he escrito este libro. Se ha querido tratar. Otra cuestión, hay algunas personas a las que nombro con su verdadero nombre, pues son personas conocidas o que han firmado escrito con su nombre, han aparecido. Hay otras con las que no he podido consultar ni hablar, entonces utilizo sus nombres de guerra, que nosotros decíamos, o esas únicamente, ¿no? Y el homenaje a la víctima del franquismo, bueno, creo que José Luis lo has puesto perfectamente. Es una pena que no haya podido estar hoy Carlos Álvarez, porque él tuvo un papel también importante en ese homenaje y se había comprometido a decir algo sobre ello. Desgraciadamente no puede estar en él, pero ahí está. No, por caso no se falta. Es que tengo una crítica que no me deja pasar. Bueno, finalmente yo no sé si debo excusarme por escribir un libro con 500 páginas, con lo fácil que es no escribir un libro de 500 páginas, diría Machado, ¿no? Pero ahí está. Son 500 páginas para 62 años de militancia comunista. No tocan a 8 páginas por capítulo, tampoco están. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, yo tengo el papel de moderadora para abrir el debate. Palabras que queráis decir. Yo sí solamente querría decir una primera cosa de la que en este libro me siento un poco responsable, y es en una primera parte que Raúl muy reticente a hablar del mismo y le da mucho pudor, y hay un primer capítulo que es cómo entró él a la vida política, ¿no? A interesarse por la política y las circunstancias que se daban, ¿no? Yo creo que es importante y quizá particularmente importante de cara a la gente joven, ¿no? Cómo cada uno, además, en particular, nos hemos ido acercando a la vida política o a lo que sea en función de nuestras situaciones personales, de las influencias, de lo que hemos vivido, bien porque nos han influido en lo positivo para acercarnos a algo, o bien de rechazo de lo que teníamos y que no nos gustaba, ¿no? Creo que es un capítulo muy humano en el que plantea pues cómo entra en la política, y me parece que esas cosas a nivel personal son también importantes de reflejar, porque no es una historia contada exclusivamente a nivel de informes o documentos, que viene muy documentado, sino de un ser humano y cómo se implica en todas las cosas.